Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por compartir su tiempo con nosotros. Quiero agradecer a los colegas y sociedades amigas de Uruguay y Chile por participar en esta webinar conjunta. Quiero agradecer también a Medtronic, que siempre apoya, soporta la educación médica continua y nos da estos espacios para compartir, que es la única forma que tenemos de vernos, muchas caras que hacía mucho tiempo que no veía. Y bueno, la única forma que se nos ocurrió de juntarnos, por lo menos acá en el Cono Sur, era así. Porque si bien el Solasi la intención de hacerlo presencial, las realidades nos mandaron a hacerlo virtual. Y bueno, por lo menos nos juntamos con los amigos uruguayos y chilenos en una webinar, viéndonos las caras. Le agradezco al doctor Ángel Puente, al doctor Pablo Díaz, presidente de las sociedades uruguayas y chilenas, por compartir, y quienes van a coordinar la mesa conmigo. La idea era hablar de dos puntos muy específicos dentro del reemplazo de valvulado aórtico percutáneo, como es las complicaciones a los accesos coronarios y las oclusiones coronarias, y los anillos chicos. Pablo, Ángel, por favor, nos escuchamos. Pablo, usted primero. Hola. Ahí está. Bueno, este es un tema muy interesante. La presidenta de la Sociedad de Cardiología no pudo estar presente y me pidió, por favor, que la representara en esta instancia. Para la Sociedad de Cardiología es un honor estar presente en esta instancia, apoyando una actividad que cada día se hace más visible, y esa es la intención nuestra desde la sociedad, hacer llegar a la comunidad médica la importancia que tiene el desarrollo de esta actividad, hasta dónde hemos llegado y a lo que podemos llegar, y a través de esta actividad particularmente ir eliminando o quitando los miedos sobre algunas complicaciones eventuales que puede existir en este tipo de procedimientos, a las cuales la comunidad intervencionista internacional ha prestado especial atención. Así que para nosotros es un honor estar presentes aquí y dispuestos a aprender mucho también con ustedes. Muchas gracias. Ángel. Hola, buenas tardes a todos. Muy parecido me pasó igual que a Pablo, que el presidente de la Sochicar no pudo estar presente, así que me pidió. Yo soy el presidente del departamento de hemodinamia, y creo que es un honor para nosotros como Sochicar, y quiero agradecer a Casi y a Diego específicamente, o a los organizadores del evento, que nos hayan invitado a participar. Conozco a varios de ustedes, así que a expositores, a la gente del panel, así que me parece que va a ser un webinar muy entretenido, un webinar muy entretenido en relación a dos puntos que son fundamentales a la hora de implantar las TAVI, y después de tener algunos problemas, saber cómo resolverlo. Así que muchas gracias y creo que adelante. Bueno, gracias. El webinar va a estar dividido en dos módulos con una discusión final. Vamos a empezar con las complicaciones o la temática de acceso coronario, con la presentación del doctor Aníbal Damonte. Muchísimas gracias, Aníbal. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Diego, por la presentación. Muchas gracias a todos. Déjenme ver dónde está esto. A ver. Buenas tardes a todos los asistentes. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve muy bien. Ok, entonces yo voy a empezar hablando de cómo evitar la oclusión coronaria en el TAVI, que si bien es una complicación muy poco frecuente, pero cuando ocurre es una complicación con características catastróficas. Es decir, que merece que le prestemos atención. Y bueno, me pareció interesante compartir con
con ustedes esta ilustración de un estudio de Richard Jabbour que fue publicado en el año 2018, en el cual él consideró que si bien todos sabemos que la oclusión coronaria durante un TAVI puede ocurrir en la inmensa mayoría de los casos en la misma sala de cateterismos, pero también puede ocurrir durante la internación, entre los primeros 7 días, quizás ya estando el paciente de alta, pero también puede haber obstrucciones coronarias tardías, es decir, que ocurran más allá de los 7 días. La etiología puede ser múltiple y los factores de riesgo anatómicos, si vemos las obstrucciones coronarias tempranas, sabemos todos, son los senos de valsalva estrecha, el nacimiento bajo de las arterias coronarias o la calcificación demasiado redundante o excesiva de las valvas de la válvula enferma, también factores relacionados al procedimiento, como son los procedimientos de valve-in-valve, donde, como todos sabemos, y vamos a revisar también acá, es más frecuente que ocurran oclusiones coronarias, o el posicionamiento del dispositivo. Y con respecto a las oclusiones coronarias tardías, tienen que ver fundamentalmente con factores relacionados al procedimiento, nuevamente como el valve-in-valve, y también podrían considerarse algunos factores farmacológicos que tienen que ver con una adecuada o inadecuada antiagregación plaquetaria o anticoagulación. Como vemos en el gráfico de barras, sobre todo en el de abajo, en los últimos tiempos se ha jerarquizado mucho desde el punto de vista de la evaluación imagenológica previa el rol del tamaño de los senos en relación a la distancia virtual que existe entre la prótesis que vamos a posicionar y el ostium de las arterias coronarias, y así el 60% de los pacientes que presentaron obstrucción, ya sea precoz o tardía, tenían una distancia entre la válvula virtual y el ostium de las arterias coronarias bajos. Para hacer un repaso de lo que está publicado en la bibliografía, yo creo que desde aproximadamente el año 2013 en adelante, los factores de riesgo de oclusión coronaria en el implante valvular transcatéter son los senos de valsalva pequeños, los ostium coronarios bajos, la calcificación voluminosa de los velos, el implante protésico alto y el TAVI en una bioprótesis quirúrgica disfuncionante, lo que conocemos habitualmente como valve-in-valve, y particularmente cuando hablamos de bioprótesis quirúrgicas con velos exteriores al stent. De esta manera, si nos referimos a oclusión coronaria en valve-in-valve de acuerdo al tipo de bioprótesis, fíjense ustedes este estudio de Enrique Ribeiro que fue publicado en el año 2018 en European Heart Journal, la incidencia de obstrucción coronaria fue del 6.4% en aquellos pacientes que tenían una bioprótesis quirúrgica disfuncionante con stent y con sus velos montados externamente, significativamente mayor que en aquellas stentless, que fue del 3.7%, y significativamente mayor también que aquellas con stent, pero con los velos montados de manera interna. Es decir, que el tipo de bioprótesis quirúrgica disfuncionante en un procedimiento de valve-in-valve tiene mucha importancia en términos de incidencia de obstrucción coronaria. Fíjense ustedes acá en los dos ejemplos superiores, tenemos la MitroFlow y la trifecta, que son dos prótesis quirúrgicas donde los velos están suturados por fuera de los postes, lo cual es una situación de mucho mayor riesgo de obstrucción coronaria en caso de un valve-in-valve que el ejemplo que tenemos abajo de la Perimount, en la cual los velos están suturados por dentro de los postes. Las dimensiones de los senos también son sumamente importantes cuando se considera la posibilidad de obstrucción coronaria en un procedimiento de valve-in-valve, y esto lo evaluó muy bien Danny DeVere con los pacientes del registro VIVID en esta publicación de Circulation Cardiovascular Interventions del año 2015. Es importante el tamaño de los senos en relación al tamaño del anillo, las dimensiones de la prótesis de TAVI en relación a los senos de valsalva, la distancia obviamente del anillo hasta la salida de los ostium coronarios, también la axialidad o inclinación que tenga la prótesis de TAVI. Vamos a ver todos estos aspectos
en esta figura que tenemos sobre la derecha. Fíjense ustedes que en este modelo tenemos una prótesis quirúrgica disfuncionante con los velos montados externamente a los postes, y fíjense a la derecha que cuando se coloca un valve-in-valve, el desplazamiento de los velos genera obstrucción de las arterias coronarias. Si vemos esta ilustración, este diagrama de ilustración que tenemos aquí abajo, podemos ver claramente que en un paciente con senos abundantes, con buenas dimensiones de senos, el valve-in-valve, cuando hacemos el posicionamiento virtual de la prótesis transcatéter en relación al diámetro de los senos, seguramente nos va a dejar un espacio suficiente para que no haya un riesgo de obstrucción coronaria, pero aún teniendo senos generosos, si la prótesis transcatéter que posicionamos no es exactamente coaxial o tiene alguna inclinación, podría ocurrir, como vemos en la figura en el medio, que exista un muy poco espacio entre la prótesis transcatéter y el ostium de las arterias coronarias, poniendo en riesgo de obstrucción. Y también tenemos el caso en el cual, que por más que la posición de la prótesis percutánea sea de una axialidad perfecta, los senos son extremadamente pequeños y se produce el secuestro de los ostium coronarios. En base a esto, ellos y esta definición de lo que es la distancia virtual entre la válvula y el ostium de las arterias coronarias, definieron que menos de 3 milímetros de distancia es alto riesgo de oclusión coronaria, 3 a 6 milímetros es un riesgo intermedio de oclusión coronaria, y más de 6 milímetros estamos hablando de bajo riesgo de oclusión coronaria. Esta distancia virtual fue también evaluada en un trabajo de Enrique Ribeiro, publicado en el año 2018 en European Heart Journal. Vemos aquí a la izquierda cómo se dibuja el tamaño virtual de la prótesis transcatéter que se va a colocar, y la medición a nivel del origen de las arterias coronarias, la arteria coronaria derecha en la segunda foto, la coronaria izquierda en la tercera foto. Vemos acá que la distancia entre la válvula y el ostium coronario es de 1.15, aquí abajo en la arteria coronaria izquierda es de poco más de 2 milímetros, y en este análisis del Vivid Registry con 1.600, 200 pacientes de valve-in-valve, la obstrucción coronaria ocurrió en 2.3% de los pacientes, y como vemos en el gráfico de abajo a la derecha, parecería ser que el punto de corte, el número mágico que determina el riesgo de obstrucción coronaria, considerando esta variable más recientemente descrita, es por debajo de los 4 milímetros de distancia entre la posición de la válvula transcatéter y el origen de las arterias coronarias. También podemos considerar el riesgo de una oclusión coronaria de acuerdo al diseño de la bioprótesis y del procedimiento, y fíjense ustedes también en este estudio un poco más antiguo de 81 centros que incluyeron 6.688 procedimientos de TAVI, un registro retrospectivo, parecería ser que el riesgo de obstrucción coronaria en las válvulas autoexpandibles es menor que en las válvulas expandibles por balón, y por supuesto, como ya vimos antes, la situación de mayor riesgo de obstrucción coronaria se da en los procedimientos de valve-in-valve en relación a los casos de TAVI sobre válvula nativa. Sin embargo, si vemos otro registro retrospectivo, también con un gran número de pacientes, 17.000 pacientes, un registro europeo en este caso, se da en cuanto al tipo de prótesis, balón expandible o autoexpandible, se da la inversa. Parecería que las autoexpandibles tienen más riesgo de obstrucción coronaria que las balón expandibles. Y siempre es consistente el hallazgo de mayor riesgo de obstrucción coronaria en pacientes de valve-in-valve que con respecto a válvulas nativas. Es decir, que esto contradictorio en cuanto a balón expandible versus autoexpandible, tenemos que tenerlo como datos de registros retrospectivos con un valor muy limitado, y hacer un estudio prospectivo para una complicación que tiene una incidencia menor al 0.1%, realmente requeriría, en válvulas nativas, requeriría miles de pacientes. En cuanto a la distribución temporal, si bien la inmensa mayoría de los pacientes sufren una oclusión coronaria dentro de la sala o dentro de las primeras 24 horas, sí se ha visto que más allá incluso de los 60 días pueden seguir ocurriendo obstrucciones coronarias por diferentes mecanismos.
Hubo un estudio del Thorax Center que postula que las válvulas autoexpandibles seguidas por tomografía multi-slice, más allá de los 6 meses, siguen aumentando su diámetro y eso podría llegar a generar condiciones reológicas para una obstrucción coronaria. Lo que es seguro es que cuando existe una obstrucción coronaria, la mortalidad es muy alta y los pacientes tienen alrededor del 50% de mortalidad relacionado a esta intervención. Rápidamente, ¿cómo prevenir la oclusión coronaria en el TAVI? Fundamentalmente lo que tratamos todos de hacer, que es la minuciosa planificación basada en los hallazgos de la tomografía multicorte. De eso podemos hablar mucho más en la discusión. En casos de válvula aórtica bicúspide, donde los velos son más largos que lo habitual, son redundantes, quizás el aortograma durante la valvuloplastía aórtica dé alguna información adicional sobre el desplazamiento hacia los ostium coronarios. Bueno, la protección coronaria con cuerda más stent es una forma de prevenir la oclusión cuando estamos en condiciones desfavorables, las técnicas como chimenea y basílica, y la utilización de prótesis recapturables y reposicionables que nos permitan ver qué pasa realmente cuando empieza, si hay un riesgo de oclusión, si debemos recapturar y abortar el procedimiento o cambiar de tipo de prótesis. Basílica no voy a detenerme en detalles, pero el principio fundamentalmente es la laceración intencional de uno de los velos, fundamentalmente de una bioprótesis quirúrgica disfuncionante, para permitir el flujo y evitar la obstrucción de la arteria coronaria, que habitualmente, como vemos acá, se canula en este caso, canularon el seno izquierdo en este ejemplo, con una cuerda tipo Confianza Pro, pudieron pasar a través del velo, lo enlazaron, y luego a través de radiofrecuencia se genera la laceración del velo y se protege el acceso a la arteria coronaria. La técnica de la chimenea, que consiste, como todos sabemos, en la colocación de un stent que protruya hacia los senos o por encima de la porción sinusal, puede resultar útil, pero tenemos muchas incertidumbres en cuanto a su durabilidad, permeabilidad, la posibilidad casi imposible de volver a cateterizar selectivamente ese stent que está protruyendo, y algunos factores como puede ser la trombosis del stent. Rápidamente, para dar pie a la próxima presentación y relacionado ya no con oclusión, sino con reacceso a las arterias coronarias, en los últimos años se ha publicado muchísimo respecto a eso. La realidad es que la prevalencia de enfermedad coronaria en pacientes derivados a TAVI, todos sabemos históricamente que es muy alta. La necesidad de una intervención coronaria percutánea, sin embargo, en registros que incluyeron pacientes octogenarios, no ha sido demasiado importante, 3.5 a 5.7%, y en un registro prospectivo europeo reciente con casi 2.000 pacientes, a 3 años de vuelta en una población con una edad promedio de 81 años, la necesidad de reacceso a las arterias coronarias ha sido de 3.1%. Sin embargo, como seguro Fernando ahora va a hablar, a medida que se expanda el TAVI a pacientes de menor riesgo quirúrgico y por lo tanto de menor edad, el acceso a las arterias coronarias en el futuro va a ser muy importante. En conclusión, la oclusión coronaria relacionada al TAVI es infrecuente, menos del 1%, puede ser inmediata o tardía, es una complicación potencialmente fatal asociada a alta mortalidad. Los factores de riesgo de oclusión coronaria en el TAVI están bien establecidos y existen técnicas para su prevención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aníbal. Muy completa la información, muchísimas gracias. Y pasamos a la segunda presentación, el doctor Fernando Pineda de Chile, que nos va a hablar de la misma temática, ¿sí? Accesos coronarios post-TAVI. Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a compartir pantalla. Un momento, por favor. Presentación. Así que ahí estamos. ¿Encontraste, Fernando? Sí, estoy ahí. Ahí está. Que no me había... Se ve bien, espero. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, efectivamente,
Toda esta gran evolución que ha tenido la TAVI durante los últimos años ha requerido que vayamos cambiando nuestras formas de trabajo y sobre todo la forma de cómo nos enfrentamos a los implantes, ya que las poblaciones están siendo de menor riesgo, y eso hace que al ser pacientes de menor riesgo, algunas veces de menor edad, puedan tener complicaciones coronarias a futuro. Y en eso se basa esta presentación. Mis conflictos de intereses. Cuando uno quiere hablar de el alineamiento de esta neocomisura, se basa principalmente en los estudios que ya llevan un par de años del equipo de Tang, en que nos demostraron que en base a la teoría, donde en este caso tenemos la válvula autoexpandible Evolut R o Evolut, y se muestra en esta posición, donde podemos identificar ciertos puntos que son muy importantes en la hora del implante. Tenemos el seno no coronario, el izquierdo y el derecho, en una visión de cast overlap o de fusión de los senos derecho e izquierdo, con un plano valvular. Y cuando ustedes ven la válvula, vemos que tiene el famoso hat marker, el hat, que es esa pestaña que está en relación al anillo distal de la prótesis. Y ese hat tiene un ángulo recto con la marca del paddle donde se ve la letra C. Eso es importante determinarlo, ya que estos elementos son los que nos van a permitir que durante el implante podamos determinar si estamos haciendo un correcto o no alineamiento de estos neosenos. Al mismo tiempo tenemos que reconocer que el puerto de flash, que está por lo general a las 12, está en relación al hat. En pocas palabras, al mover el puerto de flash, yo puedo mover a mi gusto hacia dónde quiero llevar el hat. Ya se los voy a demostrar. Cuando se hizo el estudio de Tang, en la demostración de la fusión entre la imagen que teníamos en la ortografía, el implante, la válvula, y qué es lo que veíamos posteriormente en el escáner, se podía identificar de que una vez puesta la válvula, el marker con la letra C, como habíamos conversado, el C-tab o este paddle donde está la C, se relacionaba, cuando estaba correctamente implantado y que dejaba que los ostium coronarios estuvieran libres de las proyecciones de la válvula, de las proyecciones de los velos de la válvula, este debería estar en la relación entre la unión del seno derecho con el seno izquierdo. Si uno hace un escáner y teóricamente implantó la válvula con esta técnica, debería siempre encontrar que el C-marker, o mejor dicho, el paddle C, está en la unión del derecho con el izquierdo. Siguiendo también con la evidencia, se demostró que al utilizar esta técnica de tener el hat durante el implante, que ustedes no lo van a tener obviamente posterior, ya que eso va adherido al equipo del delivery, este hat, cuando ustedes lo orientaban principalmente hacia la curvatura mayor o central, frontal, debe hacerse ya que esto espacialmente puede haber frontal, curvatura menor, curvatura mayor o frontal posterior. Pero cuando era hacia la curvatura mayor y frontal, íbamos a observar que el nivel de incidencia de overlap de la válvula sobre los ostium coronarios iba a ser menor. Y en cada una de las análisis que se realizaron, así fue, bajando en forma significativa el overlap sobre de los ostium coronarios. Entonces, lo que nosotros decidimos como grupo comenzar era principalmente hablando con el escáner. ¿En qué sentido? En el sentido en que el escáner nos puede dar bastante información dónde están los nacimientos de las coronarias, si hay nacimientos normales o no. Como en este caso, lo que nosotros siempre nos fijamos del punto de vista de la emergencia coronaria es que la coronaria derecha esté siempre formándonos esto en un reloj, entre las 10 y las 12, y la emergencia coronaria izquierda entre las 3 y las 5. Y de esa forma sabemos que el paciente tiene una conformación normal de sus coronarias, lo cual
utilizar esta técnica de alignment de los nuevos senos puede servir. Luego, en el laboratorio, nosotros estamos utilizando lo mismo que muchos de ustedes en su grupo, estamos utilizando la técnica de overlap de los senos derecho e izquierdo. En este caso, marcamos acá, en este caso un caso bastante especial, una válvula 23, marcamos el seno izquierdo con el derecho, y acá ustedes pueden ver el seno no coronariano. Cuando ingresamos con el sistema, lo principal que tratamos de hacer es que el hat, esta imagen de esta pestaña que está en relación al disco distal de la válvula, ¿no es cierto?, esté siempre a las 3 de la tarde. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el puerto de flash lo llevamos hacia las 3 de la tarde. Y ese movimiento, la mayoría de las veces lo hacemos en la aorta descendente, ya que en esa zona nos permite, una vez que la válvula ya esté a punto de enfrentar al arco aórtico, vaya en esa posición. Y para también evitar algún tipo de complicaciones. Otras veces, nos las voy a mostrar en un caso más adelante, un poquito más complejo poder hacer eso. Una vez que llegamos al anillo, ¿no es cierto?, y nos ponemos en posición, como les dije, este es un implante algo especial desde el punto de vista sobre todo de la posición del pigtail, observamos que el hat, que es la pestaña, se encuentre en posición del tubo de caudal derecha, se encuentre en relación hacia el seno, y nosotros lo vamos a estar viendo prácticamente central, muy central, ¿ya? Si hiciéramos la técnica de, se podría decir la técnica previa, que era la técnica clásica del 630, nosotros lo vamos a estar viendo, como eso siempre es caudal con izquierda, lo vamos a estar viendo hacia la izquierda, que en pocas palabras es en relación a la curvatura mayor. Luego, cuando comenzamos el implante, nos mantenemos con la visión de que el hat, en este caso, está central hacia nosotros, en posición frontal central. Luego, en este caso, previo a la liberación de la válvula, uno puede observar, ¿no es cierto?, como siempre vamos a observar la profundidad, y en este caso vamos a observar en qué posición va a quedar el paddle C, o una de las patitas, ¿no es cierto?, con que se engancha el sistema al dispositivo, y vamos a poder observar, sobre todo en esta visión, de que el paddle C está hacia la derecha, ¿ya? Esta es una visión caudal con caudal izquierda, ¿ya? Nos pusimos a implantar en visión de cast overlap, o sea, caudal derecha, y luego chequeamos profundidad también, algunas mañas, perdonen, hacia la izquierda, caudal izquierda, y vamos a ver que la C está en esa posición. En esta posición que yo les estoy marcando, entonces, hacia la derecha de nuestra pantalla del panel que estamos observando en ese momento. Recordando nuevamente que uno puede identificar durante el implante, identificará principalmente, ¿no es cierto?, en qué posición encuentra el hat, el cual puede estar a la derecha, a la izquierda, frontal o central posterior. Y acá donde uno se tiene que preocupar bastante es que esté siempre en relación a la curvatura mayor. O sea, cuando vamos a poner el tubo en posición lao, vamos a avanzar a través del arco aórtico, vamos a tener que ver que el puerto de flash esté a las 3, eso va a significar que el hat va a estar en la posición en relación a la curvatura mayor. Pero como todas las cosas, ¿no es cierto?, que nos tocan en cardiología intervencional y sobre todo en TAVI, no todos los pacientes son fáciles de avanzar. Por eso muchas veces, como en el caso de esta paciente, que tenía un poquito de calcio, ¿no es cierto?, en los accesos inferiores, el acceso de la válvula fue complejo, bastante complejo, y la posición hacia la 3
¿no es cierto?, hacia las 3, la hicimos en la aorta descendente, cosa que una vez que enfrentamos el arco lo enfrentamos ya con el puerto de flash a las 3, el HAT, en relación a la curvatura mayor. Y acá podemos ver que en este caso, en esta paciente queda bastante compleja la aorta de ella, no les quise mostrar toda la película, pero uno puede ver que el HAT está mirando, entre comillas, hacia el seno coronariano, está de frente hacia nosotros, con cierta rotación hacia lo que viene a ser el seno no coronariano, y que eso está marcando la curvatura mayor. Nuevamente, en checking pre-liberación, también en caudal derecha, y observamos que el HAT está de plano frontal hacia nosotros. Y ahora, nuevamente, en la liberación tenemos que fijarnos de que el paddle C esté en relación a lo que vendría a ser la unión de las comisuras derecha-izquierda, de los senos derecho-izquierdo, y de esa forma uno puede identificarlo. Si es que el paciente tuviese que hacer un escáner posterior o quisiera hacer un chequeo con escáner posterior, podría identificar que ese marker, al estar en relación al seno, a la unión del seno derecho con el izquierdo, está bien implantado. Y eso en un 90% de las veces es efectivo para poder facilitar el posterior ingreso a las arterias coronarias, siendo que el paciente así lo requiriera. Finalizando, entonces, nuestra primera conducta es definir dónde están las emergencias de las coronarias, tanto la derecha como la izquierda, la derecha entre las 10 y las 12, y la izquierda entre las 3 y las 5. Posicionar el puerto de flash a las 3, por lo general, en la aorta descendente, previo o posterior a haber hecho el avance, dependiendo obviamente cómo son los accesos del paciente. Y hacemos un implante, por lo general con CAS overlap, técnica de GADA, y utilizamos el HAT en relación a la curvatura mayor, que es en relación al seno coronariano, lo que vendría a ser prácticamente frontal, centro-frontal. Si lo hacemos con un implante clásico, caudal izquierdo, lo hacemos con el HAT que se vea más hacia la izquierda, y posterior a la liberación, y que también lo vamos a poder ver a través del escáner, que el paddle C, o sea, la marca que tiene la C, esté hacia la derecha de la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Excelente la presentación, muy clarito. Muy clarito. Después en la discusión vamos a compartir algunos otros puntos de vista, algunos problemitas que podemos llegar a tener en el momento de ascender la prótesis y demás. Y lo vamos a ir charlando, si están de acuerdo. Y bueno, seguimos con el programa. Vamos a tener la presentación del doctor Jorge Mayol, de Uruguay. Muchísimas gracias, Jorge. Nos va a mostrar unos casos y un poquito también de la evidencia sobre oclusión coronaria. Muchas gracias, Jorge. No, por favor, yo soy el agradecido, agradezco a Casi, con quien tenemos una relación estupenda de hace tantos años, y estar con amigos de Argentina, de Chile y de Uruguay, compartiendo estas cosas tan interesantes. La verdad que soy yo el agradecido. Me convoca presentar dos casos de 5 minutos cada uno, tal vez dos situaciones diferentes, pero que pueden ser interesantes, y que nos hagan ver cómo estamos reviendo de alguna manera las técnicas de implante en este tipo de pacientes. Vamos a comenzar con el primer caso. Es un hombre de 73 años, hipertenso, diabético tipo 2, con una polineuropatía diabética, con una cirugía de revascularización en el 2001, y 16 años después se hace una angioplastia en un puente venoso marginal y una circunfleja ostial. 2 años después de esta angioplastia, el paciente comienza con disnea de esfuerzo, una clase funcional 2-3, angina progresiva con un BDP de 6.600, y el ecocardiograma nos muestra una fracción de eyección de 50%, una estenosis aórtica severa con 70-43 de gradientes máximos y mínimos. Por lo tanto, un paciente con cirugía previa, en el cual hay que intervenir la válvula aórtica. El Hartim analiza los riesgos quirúrgicos, los cuales no eran elevados, pero se les recomienda, sobre todo por la presencia de esa cirugía previa, una TAVI.
Eso lo realizamos en octubre del 2019. Fue un procedimiento de TAMI minimalista con un implante de una Sapien 3 de tipo de número 26, con un buen resultado inmediato. La enfermedad actual es un año después de ese implante, que presenta un síndrome coronario sin ST y motiva la coronariografía que vamos a analizar. En este caso se cateteriza la coronaria izquierda y como vemos hay una buena cateterización, se logró un acceso adecuado en la cual se ve que no hay restenosis a nivel del stent del ostium de la circunfleja. Esto se utilizó un JL 3.5 para acceso femoral. Como vemos, la cateterización fue adecuada. Con respecto a la coronaria derecha, la cateterización fue límite, pero esto permitió el diagnóstico. Como era una arteria ocluida, no se utilizó otros catéteres, pero se puede decir que el acceso fue bastante adecuado en calidad. El resto de la coronariografía, el paciente tenía una mamaria que estaba funcionando, que no viene al caso, y una lesión crítica en un puente venoso a coronaria derecha que fue resuelto en el momento del procedimiento con una angioplastia. Pero lo que queremos ver es por qué se pudo realizar ese acceso coronario adecuado. Vamos entonces hacia atrás, cuál era la anatomía que tenía este paciente. Tenía un anillo amplio con un perímetro de 84, un área de 544, una porción sinusal de la aorta amplia, 33,4 de promedio, y una porción sinotubular también con un promedio de diámetro elevado de 30. Las alturas de las coronarias también eran adecuadas, 17 a nivel de la coronaria derecha y 20 a nivel de la coronaria izquierda, y como vemos en el pequeño video, la distribución del calcio se veía bastante homogéneo, aunque había un predominio del calcio a nivel de la no coronaria, como suele ocurrir. El implante había sido realizado con la técnica habitual, por acceso femoral y con estimulación por guía, y la altura del implante fue adecuada, tal vez 2 milímetros de profundidad, y no había quedado insuficiencia residual. Así que revisemos globalmente por qué se logró una cateterización adecuada en este caso. La anatomía, como dijimos, los diámetros de la aorta, de la porción sinotubular y de la porción sinusal eran adecuados, eran amplios, 32, 30 y 33,4 con esa distribución en cada seno. El tracto de salida también era amplio, de 30 por 20, y alturas coronarias de buena calidad. El anillo tenía un promedio de diámetro derivado de perímetro de 27, con 30 por 23,5, y la selección de la válvula que se había realizado era una 26, que se insufló en forma nominal, con los centímetros cúbicos nominales de la jeringa, y por eso permitió un implante adecuado, con una distancia de unos 7 milímetros entre válvula y la porción sinusal, y una altura de la prótesis que con un plano de riesgo que estaba por debajo de la salida de las coronarias. Y esto permitió una adecuada cateterización de las coronarias. Así que ese es el plano de riesgo, digamos, que hay que definir para este tipo de válvula, y se había logrado estar por encima, dejar las coronarias por encima de este plano. Vamos al segundo caso. Es un paciente de 78 años, con una obesidad mórbida, con un índice de masa corporal de 48, con factores de riesgo vascular, con una enfermedad renal crónica en estadio 3, que en el 2016, este procedimiento ya tiene algunos años, de hecho van a ver el modelo de prótesis utilizado. En el 2016 empezó con angor y disnea de esfuerzo clase 2, y también se observó una estenosis aórtica con un gradiente de 85-38 máximos y medios. Los scores de riesgo no eran elevados, pero sobre todo por esa obesidad mórbida, el Heart Team sugirió TAVI, y así lo llevamos a cabo en marzo del 2016. El procedimiento por un acceso fémoro-ilíaco hostil se realizó por subclavia, y el implante fue de una Corval. Como dije, es un modelo previo que ya obviamente hace años que no usamos, pero creo que aporta desde el punto de vista de los conceptos de lo que hoy estamos hablando. 4 años después de ese implante, el paciente presenta un síndrome coronario sin ST y se realiza la coronariografía. Esto es para tener una referencia de cuáles eran la posición de nacimiento de las coronarias antes del procedimiento. Como vemos, son orígenes habituales, tanto de la coronaria derecha como de la coronaria izquierda. Pero 4 años después, entonces el cateterismo post-TAVI
Como vemos, la corva implantada no se está logrando acceder a la coronaria izquierda, se inyectan los senos y en forma indirecta se llenan las coronarias, vemos ahí lo mismo. Se utiliza otro catéter y no se inyecta la coronaria izquierda. Lo mismo se intenta para la coronaria derecha y se llena en forma indirecta, totalmente indirecta. Se utilizaron varios catéteres en el procedimiento, aquí un multipurpose. Se termina realizando un aortograma, que se ven los neosenos, y se ve que indirectamente las coronarias no tenían lesiones, pero el procedimiento realmente no se pudo cateterizar ninguna de las dos coronarias. Vamos retrospectivamente entonces a ver cuál era esa anatomía. Les diré que es bastante parecido al paciente anterior en cuanto al perímetro amplio del anillo, 80,4, 508 de área, una porción sinusal de 33,4 promedio, de 30 en la porción sinotubular, con alturas coronarias de 18 y de 18 en ambas. Este es el implante que se realizó por vía subclavia, como dijimos. En ese momento era Corval, reitero, o sea, no hay CITAP para referir en dónde está implantada. Y se termina con un implante adecuado, con una profundidad de implante de unos 7 milímetros. Creo que era una profundidad aceptada en ese momento, tal vez no ahora, y una mínima insuficiencia aórtica. Entonces, ¿cuáles fueron las condiciones que generaron probablemente la no posibilidad de acceder a las coronarias? Como dijimos, los diámetros eran amplios, eran adecuados todos. Las alturas de las coronarias también, la expectativa es que era alta. El anillo tenía un promedio de 25,6, y eso llevó a la selección de la corva al 31. Y creemos que la profundidad de 7 milímetros que se logró con la válvula llevó a que el catéter estaría por encima de lo que llama el plano de riesgo en este tipo de dispositivo. O sea que tal vez no fue la profundidad, o sea, muy alta de la válvula, sino que lo que debiera haber ocurrido, esa es la hipótesis que tenemos, y está bueno conversarlo ahora con todos ustedes, es que los post cubiertos fueron los que quedaron enfrentados a ambas coronarias, y eso impidió el acceso. Estos post comisurales están por encima de lo que es el plano de riesgo. Para el modelo nuevo, la VLUTR es de 26 milímetros, pero hace referencia a lo que queda por debajo. Esta altura no nos hace referencia a lo que es el rombo superior que está cubierto, si bien los no cubiertos son amplios, que permitirían el pasaje de catéteres hasta de 10 French, probablemente lo que ocurrió es que se enfrentó ese post a ambas coronarias. Como vemos acá, esto impidió el acceso, y seguramente lo que debemos, hacia donde debemos ir, que es un poco lo que decía Fernando, es esto, a realizar implantes en los cuales debe evitarse los post cubiertos romboidales en los senos coronarianos. Así que, de alguna manera, concluir lo que se viene diciendo, ¿no? Que para la planificación de un correcto acceso hay que mirar muy detenidamente lo que son las variables anatómicas, las alturas de las coronarias, los diámetros de tanto la porción sinusal, la porción sinotubular, y las propias variables del dispositivo que vamos a utilizar. Cuál es el plano de riesgo de cada uno de los dispositivos, qué profundidad de implante también vamos a utilizar, qué diámetro de expansión le vamos a dar, y saber esa distancia válvula-aorta que va a quedar, y por supuesto el posicionamiento de los postcomisurales en válvulas, en prótesis como de que recién estábamos hablando. Así que bueno, queda a consideración estos dos casos. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, la idea es continuar con el programa, si bien estaría bueno hacer la discusión, pero en honor al tiempo me parece que veamos todas las charlas primero y discutimos los dos temas a fin, si les parece. Entonces, seguimos con el segundo tema, segunda parte de esta webinar, que la vamos a escuchar a la doctora Carla Gattiello, en prevención de mismatch en reemplazo valvular percutáneo, anillos aórticos pequeños y cómo lidiar con ellos. ¿Podemos poner la charla, por favor, Ángel? No se está escuchando, Ángel, ¿eh?
Un segundito. Bueno. Si bien Carla está acá presente en el panel, como iba a estar en un lugar con no muy buena señal de internet, nos pidió grabar la charla y poner la charla grabada. Si no, Carla va a tener que hablar de arriba. Sí, disculpen que estoy... Es más, estaba yendo a buscar a mi hijo en cumpleaños, por eso no sabía si iba a estar arriba subiendo el auto. Ahora, Si no lo si puedes Ángel la puede... si no lo podés arreglar, Ángel, deja que piso la charla yo, así no perdemos tiempo. Mi Sí. tema es prevención de mismatch y anillos aórticos pequeños y cómo lidiar con ellos. Mi conflicto de intereses, si querés deja que lupe Ángel, así yo puedo hablar arriba. Mi conflicto de intereses, soy proctor para Accurate y para Sapien, o sea que conflictos con Evolut no tengo. Es un tema que realmente ahora que estamos viendo y evaluando pacientes más jóvenes es un tema a tratar, y sobre todo cuando tenemos anillos aórticos pequeños, hablar de esto es cuando un anillo es menos de 21 milímetros o cuando existe disparidad entre el anillo y el área de la superficie corporal, y hablamos de mismatch cuando es menos de 0,65 centímetros cuadrados por metro cuadrado. Este es el paper de Pivarot que muchos conocen, en el cual se definió que es prótesis mismatch. Y cuando el paciente es más grande, que tiene una superficie corporal mayor, eso se determina cuando es menor a 0,55 centímetros cuadrados por metros cuadrados. O sea que esto realmente es importante porque nos va a decir el área efectiva en relación a la superficie corporal de cada paciente. Y eso lo tenemos que pensar cuando tenemos pacientes que tienen un gradiente residual mayor de 20 milímetros de mercurio, que es realmente anormal. Ustedes saben que nuestras prótesis quedan con gradientes, cualquiera de ellas, con gradientes muy bajos y con áreas muy grandes. ¿Y cómo afecta esto? Un poco de las lecciones de la cirugía cardiovascular. Aquellos pacientes con mismatch severo se dan una mayor mortalidad en un 11,4%, como pueden ver a la izquierda, y aún peor si el paciente tiene deterioro ventricular con menor de 40 de FEI. ¿Sí? Pueden ver ahí que realmente la diferencia es muy, muy marcada con respecto a aquel paciente que tiene buena fracción de eyección. O sea que esto no solamente impacta en la duración de las válvulas, sino también impacta en la mortalidad en la mortalidad de este grupo de pacientes. ¿Sí? Este es un trabajo de Blaise, que pueden ver ahí abajo la cita si en algún momento tienen tiempo de leerlo. Y acá un poco más de lo mismo, todo esto es de la evidencia quirúrgica, la presencia de prótesis mismatch en baja fracción de sección tiene más mortalidad, tiene más incidencia de insuficiencia cardíaca y menos regresión de la hipertrofia ventricular que se ve post-RBAO. Este es un gran metaanálisis en el cual van a ver que son 27.000 pacientes y el impacto, la incidencia de prótesis mismatch es 44%, pero cuando esto es de grado severo, o sea, menos de 0,65, es casi un 10% de los casos en todos estos estudios evaluados, con una mediana de seguimiento de 2,5 a casi 8 años, con lo cual es mucho. Otro punto importante cuando uno habla de prótesis mismatch es la durabilidad. O sea, quedar con un gradiente alto residual, porque hay una discordancia entre el anillo y la superficie corporal, impacta en el deterioro estructural, y esto se hace antes, ¿sí? En relación a aquellos que no tenían esta incidencia. Por lo tanto, de lo quirúrgico debemos evitar el prótesis mismatch severo en todos los pacientes, más aún en aquellos que tienen deterioro ventricular o mala fracción de eyección, y esto impacta porque causa degeneración temprana de las bioprótesis. ¿Sí? Esto es como una generalidad de todo lo que ocurre con aquellos pacientes quirúrgicos. Con respecto a los pacientes TAVI, que son los que nos interesa, bueno, la incidencia no es menor, ¿sí? En el TVT Registry pueden ver que de 62.000, 36% tenían este problema y 12,1% tenían un severo prótesis mismatch. Y pueden ver acá que lo mismo que pasó con las series quirúrgicas, esto impacta en una diferencia estadísticamente significativa con respecto a lo que es la mortalidad al año en relación a los que no tenían este problema o
que tenían una prótesis mismatch moderada. ¿Sí? Como pueden ver ahí las curvas, cómo se separan al año. Es importante destacar también en el mismo registro cuáles son los predictores. Y los predictores pueden ver los que todos conocemos: pacientes pequeños, añosas, anillos chicos, valve-in-valve, aquellos pacientes con mala fracción de eyección. O sea, todos esos son factores predisponentes para tener esta condición y a las cuales hay que ponerle mucho cerebro para tratar de evitarlo, tratar de planear distinto el implante. Con respecto a supraanular o intraanular, bueno, también los cirujanos se ocuparon de ver eso. 352 pacientes con RBAO, con válvula magna 19-21, o sea, anillos chicos. Poner una válvula quirúrgica en posición supraanular impactaba de manera significativa con respecto a mayor área valvular y mayor gradiente residual. O sea que ellos también aprendieron de que las válvulas suturadas en formas con implante anular, pero con sutura supraanular, con valvas supraanulares, tenían mejor hemodinamia y por lo tanto más durabilidad de las prótesis. Con respecto a lo nuestro, tenemos dos fundamental, podemos decir tenemos más de dos, pero grandes para hacer la comparativa entre lo que es Evolut, que es supraanular, y lo que es Sapien, que es intraanular, diseño intraanular con implante intraanular. O sea, las dos diferencias que se pueden ver con este tipo de condición. Y pueden ver que el orificio efectivo al año en estos dos trabajos de New England, con Evolut es 2.2 y con Sapien es 1.7. ¿Sí? O sea que hay una diferencia en área valvular, sobre todo más en anillos chicos. Y este es el Choice Extend Registry que ustedes conocen. Son 740 pacientes en los cuales hay diferencia significativa, y pueden ver en rojo, es con la condición de esta prótesis mismatch severo, entre 3.5 para Evolut versus casi un 15% para Sapien 3. Con lo cual hay que pensar mucho, y más aún cuando uno implanta Evolut en anillos chicos. Como pueden ver ahí, eso es estadísticamente significativo, aunque yo implanto también anillos chicos Sapien, pero hay otras, uno tiene alternativas distintas cuando uno piensa en anillos chicos. Y esto es el Ocean TAVI Registry, no me voy a meter en Small TAVI porque va a ser otra charla, y tenemos que las condiciones de jóvenes, gran superficie corporal, anillo chico, que no podamos postdilatar o que hayamos utilizado Sapien 3, de acuerdo a este registro, era condición como para predisponer a este tipo de prótesis mismatch severo. ¿Sí? Eso es muy importante. Si tenemos que poner una válvula distinta, bueno, hay que pensar realmente que este problema post-TAVI está asociado a más mortalidad. O sea que las prótesis supraanular deberían ser más elegidas para evitar esto, sobre todo en anillos chicos. Y no debemos dejar de pensar en posdilatar al máximo a nuestros pacientes cuando estamos en la sala en un paciente con anillo chico, o mejor, utilizar la ecografía intrasala. ¿Sí? Yo sé que muchos no utilizan la ecografía, yo realmente no me voy en la sala sin una ecografía para ver si la prótesis está bien aposicionada, si está circular, si no está abollada, y qué gradiente residual, qué gradiente medio tiene, porque eso realmente nos va a impactar en el seguimiento y en la mortalidad, como los vengo diciendo. Para tener un poco más de información con respecto a esto, vamos a tener que esperar el Smart Trial que están rolando, que es realmente el estudio comparativo de Evolut versus Sapien en anillos aórticos chicos. Están rolando este año y se espera que para el año que viene haya algún tipo de resultado. Que pueden ver que está acá, ¿sí? Es Bioprosthesis Valve Function, es Evolut versus Sapien, y el grado de severo deterioro de prótesis mismatch moderado o severo es uno de los puntos a considerar. Los invito, este es nuestro grupo Milcasi, que también está en Solasi, y vamos a ahondar más este tema todavía en Solasi el 5 de agosto, en la sesión de 1000, para poder seguir hablando de esto. Y bueno, no les quito más tiempo y al final, si quieren, hacemos las preguntas. Muchísimas gracias, Carla. Muy completa la charla. Y vamos a sumarla a la presentación que va a dar ahora el doctor Ricardo Lluveras de Uruguay.
y el último caso que nos va a mostrar Marcelo Menéndez para entrar de lleno a la discusión. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado para estar acá. Escuchando la presentación de Carla, quiero aclarar que no nos pusimos de acuerdo, porque prácticamente vamos a decir cosas muy parecidas, lo cual me alegra, ¿no? Porque realmente, sin haberlo consultado a ella, que por supuesto siempre es una referente nuestra, llegamos prácticamente a conclusiones muy parecidas. Quizá esto sea una prolongación y una extensión de la charla de Carla, ¿no? Bien, lo que voy a hacer no tengo conflicto de intereses con respecto a esto, me voy a plantear en varias etapas, digamos, de aseveración, y me voy a basar en las evidencias disponibles que hay. Ya esto Carla lo dijo, así que voy a ir mucho más rápidamente de lo que pensaba hacer. El mismatch próstata paciente de exposición aórtica se plantea que es importante en pacientes quirúrgicos, presenta una peor evolución, esto ya lo dijo Carla, o sea que no lo voy a plantear, pero claramente el mismatch es peor, digamos, en la evolución si es severo o incluso hasta moderado en relación a pacientes que no lo tienen. Quiero destacar esto, que es un trabajo uruguayo, simplemente por eso lo puse, es un trabajo de autores uruguayos y que muestran lo mismo, pero que, bueno, tiene la virtud de que son compatriotas, ¿no? O sea, que la mortalidad aumenta cuando hay un mismatch significativo. La misma situación se presenta en TAVI, esto ya lo mostró Carla, por lo cual también voy rápido. La mortalidad en este grupo del STC Registry, en un 12% de mismatch severos, como dijo ella, la mortalidad es más elevada y la tasa de hospitalización también es más elevada, lo cual es obvio que nos debe importar a la hora del resultado de una TAVI. Y el anillo pequeño, como bien lo dijo Carla también, y voy a utilizar prácticamente el mismo diapositivo en ese sentido, es muy relevante, es un predictor fuerte de mismatch, como ven aquí en este diapositivo. Bien. La TAVI muestra mejor comportamiento hemodinámico que las prótesis quirúrgicas en anillos pequeños. Eso también en parte lo dijo Carla, yo voy a ahondar en esto. Este es un trabajo del grupo de Rodés-Cabau, que lo que hace con un ajuste de Propensity Score en 714 pacientes, cirugía versus TAVI. Estos son los resultados de comportamiento hemodinámico de la válvula, mejor gradiente transvalvular, medio, mejor orificio efectivo, mejor mismatch moderado y severo, por lo cual la TAVI es francamente mejor en ese sentido con respecto a la cirugía. Y si vamos a estudios randomizados, subestudios de estudios randomizados, este es un subestudio, el estudio Partner, que para anillos pequeños, como ven aquí, las diferencias fueron francamente más favorables en lo que se refiere a mismatch para TAVI con respecto a cirugía. Y lo mismo se vio también en el estudio de Corval de alto riesgo, donde en anillos pequeños, como ven de este lado del diapo, en ese tipo de anillos, la evolución en cuanto al mismatch es francamente mejor para TAVI que para cirugía, por lo cual los resultados hemodinámicos en las válvulas por TAVI son de mejor calidad que en la cirugía. Aunque, y esto quiero recalcarlo, esto no se traduce claramente en un impacto relevante en la mortalidad. O sea, en los datos que hay por el momento actual, como ven aquí en este estudio, su estudio del Partner, hay una tendencia a mayor mortalidad, pero esto no tiene significación estadística en relación a la TAVI con respecto a la cirugía. Y en el estudio a modo de ejemplo, en el estudio Corval de alto riesgo, no hay diferencias significativas en mortalidad a 2 años, en lo que se refiere a anillos pequeños, de cirugía versus TAVI. O sea que si bien el comportamiento hemodinámico es claramente mejor, eso no se ha demostrado claramente en reducción específicamente de mortalidad. Hay un trabajo en curso que es el VIVA Trial, que es liderado también por el grupo de Rodés-Cabau, lo que está analizando es en pacientes añosos con anillos chicos, y este estudio lo que tiene como problema principal es la performance de la válvula, o sea, tanto el mismatch como la tasa de regurgitación aórtica. Lamentablemente todavía no tenemos resultados conocidos sobre este trabajo, pero estamos a la espera de ellos. La prótesis supranulares en general muestran mejor comportamiento hemodinámico que las intranulares, y en eso voy a andar un poquito más de lo que dijo Carla, pero efectivamente estamos diciendo lo mismo. Son los resultados del dossier TAVI, donde en anillos pequeños, en anillos de menos de 23 milímetros,
Power Propensity Score hay una diferencia significativa favorable en el comportamiento hemodinámico de la Evolut con respecto a la Sapien, y eso en anillos que los autores definieron como extremadamente pequeños, de menos de 21 milímetros, también sucede lo mismo en cuanto al comportamiento hemodinámico, lo que es el edificio efectivo o lo que es el gradiente medio transvalvular. Y esos resultados además se mantienen al año, eso también es relevante destacarlo, que los resultados post-implante son mejores, también se mantienen esos mejores resultados hemodinámicos en la Evolut con respecto a la Sapien en el estudio de Centravi en el año de evolución. Y esto lo mismo sucede en los pacientes con anillo de menos de 21. Ahora, si analizamos algún otro tipo de estudio, como por ejemplo el estudio de Rodez-Cabau, aquí las cosas no son tan diferentes, o sea, es una población pequeña, son 104 pacientes por Propensity Score Matching, o sea que es un estudio metodológicamente prolijo, aunque de pocos pacientes, y aquí los resultados, como ven a la derecha, son similares en cuanto a evolución de resultados de comportamiento hemodinámico de las válvulas. Si vamos a lo que son los resultados en válvulas autoexpandibles, y Carla lo refería, el estudio TAVI-SMALL, el registro, que es en un grupo de pacientes importantes, de 859 pacientes, lo que muestra a modo de resumen básicamente este estudio es que las válvulas autoexpandibles, como la Evolut, como la Neo, son mejores que las válvulas autoexpandibles, supranulares, son de comportamiento hemodinámico, específicamente por mismatch, mejores dan mejores resultados que las válvulas anulares, como por ejemplo la Pórtico, ¿no? También esto se observa, por ejemplo, en lo que es el área de orificio, el índice de orificio efectivo al año con respecto a la Corval. O sea que en este estudio la válvula que tuvo mejor resultado hemodinámico en ese sentido fue la válvula Evolut, perdón. Bien. Por eso son gente pequeña, por supuesto, y entonces tienen bastante experiencia en lo que son anillos pequeños. Este es el registro nacional japonés, donde se comparan resultados de anillos pequeños versus población más normal. Los anillos pequeños son realmente pequeños, como ven aquí, y en ese sentido lo que se observa son que el comportamiento hemodinámico en anillos pequeños es francamente peor que en pacientes con anillo más grande. Y si vamos a este registro, lo que son los resultados de Sapien versus Evolut, en una población también pequeña, los parámetros hemodinámicos son de mejor evolución con la válvula Evolut que la válvula Sapien. Ahora, más allá de estos resultados de una tendencia a que haya un mejor resultado hemodinámico de estas válvulas supranulares con respecto a las intranulares, esto tampoco se traduce claramente en una reducción de mortalidad. Por ahora, por el momento, no se ha visto. Esto es, por ejemplo, el Ocean-TAVI, donde en los registros de mortalidad, como ven aquí, de Evolut versus Sapien, no hay diferencias significativas en mortalidad, ni en la población de menos de 23 milímetros, y en la población de menos 21 hay una tendencia incluso a que la Evolut sea un poquito peor, pero que no muestran significación estadística, por lo tanto no podemos afirmar que sean diferentes. Por supuesto que tenemos que esperar resultados de estudios randomizados, a esto Carlos ya se refería, el SMART Trial está reclutando pacientes, los set point de este estudio, que es un estudio randomizado de Evolut versus Sapien, en pacientes con anillos pequeños, son relevantes en cuanto a que son el endpoint duro, de mortalidad, torque invalidante y hospitalización, y de disfunción protésica. Pero lamentablemente, como dijo Carla, todavía no tenemos los resultados, se van a conocer en el año 23, la estimación de los resultados primarios, y dentro de 5 años, los resultados definitivos del estudio. Si yo quisiera hacer entonces un resumen de mi presentación, yo diría que en un paciente con estenosis aórtica de un anillo pequeño, prefiera TAVI en lugar de cirugía, sin duda tendrá un mejor comportamiento hemodinámico de la prótesis y probablemente una menor mortalidad en la evolución. Y cuando implante una TAVI considere que la prótesis supranular tiene un mejor comportamiento hemodinámico,
aunque el impacto clínico de este hecho todavía no está demostrado que sea significativo. Muchas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy interesante todo lo que mostraste. Ahora después, si tenemos un ratito, yo te quiero hacer unas preguntas después de los panelistas. Ahora vamos a escuchar al doctor Marcelo Méndez. Muchísimas gracias, Marcelo, con un caso de resolución de paciente con anillo pequeño. Hola, Diego. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al CASI y al Medtronic. Un gusto compartir este webinar con ustedes. ¿Se ve la presentación? Sí. Bueno. Quiero mostrar este caso, a ver si un poco seguí los consejos que nos dio Carla y Ricardo. Marcelo, Sí. ponelo en modo presentación ahí. Ahí está. Gracias. Bueno, es una paciente de 83 años. Fíjense, la altura 1,55, un peso de 52 kilos, con un índice de masa corporal muy pequeño, 21,2, y un área de superficie corporal de 1,48. Hipertensa, diabética tipo 2, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica moderada, insuficiencia renal no dialítica, que ya se conocía como una estenosis valvular aórtica, y el motivo de su internación fue una disnea progresiva terminando prácticamente en un edema agudo de pulmón, que revierte con la medicación habitual. Esa es la medicación que la paciente venía tomando: aspirina, bisoprolol, dipirona, diuréticos, vasodilatadores y el laboratorio. Lo más importante, fíjense ustedes, la uremia y la creatinina, 1,8 de creatinina con un filtrado glomerular muy bajo de 36 mililitros. El electrocardiograma, un bloqueo completo de rama izquierda, con ritmo sinusal, y los scores de riesgo, un Euroscore de 3,55 con un STS muy alto, 11,8%, con una escala de fragilidad clínica de 3. Por supuesto, la paciente, este es el ecocardiograma que certifica la estenosis aórtica, ya tenía una hipoquinesia difusa de todos los segmentos, con una fracción de eyección del 40%, una estenosis aórtica, a pesar de su deterioro de la función ventricular, una estenosis aórtica con un gradiente pico de 112 y un medio de 70, un área de 0,55, una insuficiencia leve a moderada, una severa calcificación del anillo mitral, con insuficiencia mitral moderada y tricopía leve, y una presión sistólica en la arteria pulmonar de 42. La paciente fue evaluada en el jardín debido a sus 83 años, de una superficie pulmonar pequeña, hipoquinesia, deterioro de la función ventricular, hipertensión pulmonar, insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica con alto riesgo de score quirúrgico y un anillo pequeño, fue considerada para TAVI. Esta es la angiografía, sin ninguna particularidad, sin enfermedad coronaria. Y lo más importante en estos pacientes de anillos pequeños es la evaluación, el análisis de la tomografía. Fíjense los diámetros del anillo: 16 por 19, un promedio de casi un poquito menos de 18, y un diámetro derivado del perímetro de 18,4 y derivado del área de 18,1. Un anillo muy pequeño, pero con unos senos de... Fíjense el seno de Valsalva, izquierdo de casi 29, un derecho un poco menor de 25 y una coronaria de 27. El tracto de salida también pequeño, mínimo de 14, máximo de 19, con un perímetro, un diámetro derivado del perímetro de 16,8. La unión sinotubular un poco más grande, de casi 26. La aorta ascendente 29 por 29, y ahí se puede ver una calcificación moderada, leve a moderada. En cuanto a la altura de los senos de Valsalva, 20 para el izquierdo, casi 21 para el derecho, 17,6 para el no coronariano, y las alturas, el take-off de las coronarias, la coronaria izquierda de 10,6 y la coronaria derecha de 13,5. Aquí pueden ver las proyecciones de trabajo, un caso overlap, oblicuo derecha 24, caudal 28, una angulación de 60 grados. Medimos en este caso el septum membranoso de 6,7 milímetros, teniendo en cuenta que la paciente tenía un bloqueo completo de rama izquierda. Ninguna particularidad con los accesos, con el eje iliofemoral, con una calcificación a nivel de la aorta. Resumiendo un poco el caso, es una paciente de 83 años, de muy pequeña contextura, con un bloqueo completo de rama izquierda, insuficiencia renal crónica, un anillo muy pequeño con un perímetro de 57,6 y un
diámetro del perímetro de 18.3, leve a moderada calcificación aórtica, un tronco de coronaria izquierda relativamente bajo, 10.6, una unión sinotubular amplia de 25.9 y los accesos ok. Claramente esta paciente, por lo que nos mostró recién Carla y Rubén, entra dentro de la definición de anillos pequeños, de menos de 21 milímetros, prevalencia, como ellos habían dicho, generalmente se dan en pacientes de mayor riesgo y de sexo femenino, como es nuestra paciente, y por supuesto no es infrecuente encontrarnos con estos pacientes. Por supuesto que es más frecuente en Asia o en Europa del Sur, pero la probabilidad de que eso ocurra está alrededor del 20%. Estas son las preocupaciones en esta paciente de anillos pequeños, que nos quede con una prótesis Pace and Mismatch, y como no me voy a detener eso porque ya hablaron, y en cuanto a las complicaciones del procedimiento que sean más frecuentes, entre ellas la oclusión coronaria, ya que la válvula a veces no tiene espacio suficiente para acomodarse y prolapsa la válvula nativa sobre los ostium, o la injuria coronaria o la ruptura del anillo. La cirugía, como mostró recién Ricardo, también tiene más problemas que el implante percutáneo, sobre todo en anillos chicos con mayor probabilidad de prótesis mismatch. En cuanto a la estrategia de manejo de este caso, en anillos pequeños, ¿qué válvula usar? Si autoexpandible o balón expandible. Hoy sabemos, como mostraron, que las válvulas supraanulares, con fijación supraanular, maximizan el área efectiva del orificio. Así lo mostraron Ricardo y Carla, el registro Choice, el Small Registry, y habrá que esperar un poco a ver lo que nos dice el Smart Trial. Y si uno mira la tabla de referencia para anillos similares en cuanto al área efectiva y a los gradientes finales de la Evolut comparada con la Sapien, claramente vemos la superioridad en cuanto a la hemodinamia referida a la Sapien. ¿Cuáles son los problemas que teníamos en esta paciente particular? Uno tenía bloqueo de rama izquierda, por lo cual consideramos que deberíamos hacer un implante alto, y en este caso el implante con caso overlap nos iba a ayudar. El riesgo de oclusión coronaria con un tronco de coronaria de 10.5 milímetros de take-off y un anillo pequeño, por eso era importante en esta paciente alinear las comisuras y tener en cuenta cuando hacer la valvuloplastia, postdilatar y el oversizing. En esta paciente elegimos utilizar una Evolut AR número 23, y que si ustedes ven aquí, la indicación de esta válvula está dentro de lo que sería el IFU, la indicación para su uso. Fíjense ustedes, necesitamos una altura de los senos de Valsalva mayor de 15 milímetros, esta paciente lo tenía. Necesitamos un perímetro del anillo de 57.6, para la indicación para Evolut de 56.5 a 62, lo tenía. El perímetro derivado del anillo de 18 a 20, la angulación menor de 70 y los senos de Valsalva mayor de 25. Y con respecto al oversizing, en este diámetro de 18.3 teníamos un oversizing de 4.4 milímetros de absoluto y relativo del 25, y también está dentro de la indicación de IFU, de Evolut 23, por lo cual decidimos hacer un procedimiento mínimamente invasivo con sedación, anestesia local, pigtail radial y un cable de marcapaso, ya que la paciente tenía bloqueo de rama izquierda por vía yugular, y una predilatación, en este caso con un balón de 16 milímetros, y tratar de minimizar el uso de contraste. Por eso hicimos la punción guiada por eco, y aquí pueden ver ustedes los gradientes hicimos la valvuloplastia. Esto lo explicó muy bien Fernando, utilizar la proyección de cast overlap y tratar de alinear en hora 3 el flash de la válvula para que el HAT quede en frente y en el centro, como ustedes pueden ver aquí. Utilizamos esta proyección, aquí vemos el implante y la segunda inyección de contraste que hicimos aquí en la proyección de cast overlap para ver la relación de la válvula con el seno no coronariano. Cambiamos a oblicuo izquierda para ver la relación con el seno izquierdo. En este caso estábamos en una excelente posición. Ahí decidimos la liberación final, muy lenta, y este es el resultado final. Y volviendo a la posición de cast overlap, ustedes ven aquí, como Fernando había explicado muy bien, el C-tap mirando hacia la derecha.
Este es el eco final, el gradiente final por hemodinámica de 4 milímetros de mercurio, el sellado final, el cierre final del ProLay sin ningún problema. Utilizamos en esta paciente muy poco contraste, 45 mililitros. Este es el eco post-implante, 8 milímetros de gradiente con leve insuficiencia mitral. El electrocardiograma con bloqueo de rama izquierda igual, exactamente igual al que tenía. Este es el seguimiento que les voy a mostrar a 6 meses, con una fracción de eyección que mejoró espectacularmente, 65%, una velocidad de 1.6 y un gradiente de 9.2. No tenía leak, una insuficiencia mitral muy leve y la presión sistólica en la arteria pulmonar de 30 milímetros de mercurio. Para terminar, la presencia de pacientes con anillos pequeños no es infrecuente y constituye claramente un desafío para la cirugía, pero también para el implante percutáneo, debido a las dificultades de obtener un resultado hemodinámico óptimo y el riesgo de prótesis patient mismatch y el riesgo de complicaciones, lo cual impacta en el pronóstico de los pacientes. Me parece que lo que yo quiero resaltar más en este caso es la cuidadosa planificación en cuanto a las mediciones de la tomografía y a la selección del dispositivo a utilizar y a qué consideraciones técnicas debemos tener en cuenta cuando tratamos estos tipos de pacientes, y que la válvula TAVI supraanular, en este caso la Evolut, ha mostrado resultados favorables en este tipo de anillos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Muy completa la presentación, muy lindo el caso. Muchas gracias. Tocaste los dos temas en un solo caso. Ahora tenemos un panel de expertos internacional, porque tenemos 3 países. Tenemos al doctor José Álvarez, de Argentina, el doctor Lucas Gerbaudo, de Argentina, Dante Lindergel, de Chile, Sebastián Lluveras, de Uruguay, Jorge Sandoval, de Chile, y el doctor Pedro Trujillo, de Uruguay. Yo le voy a pedir, por favor, a los co-coordinadores, a Pablo Díaz y a Ángel Fuentes, si quieren hacer algún comentario y iniciar la sesión de preguntas. Muchas gracias. Sí, si me permitís, Diego. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, Pablo. Evidentemente aquí hay una enorme cantidad de detalles técnicos que son muy importantes para el caso, pero quería hacer una pregunta a los panelistas y a los expositores y a ti mismo, Diego. Evidentemente, que tiene un ribete clínico, en mi opinión, importante. Evidentemente, nosotros, este tema que abordamos hoy, el tema de los accesos coronarios y el tema del diámetro de los anillos, se ve exagerado en su importancia, o es mucho más importante en el caso de los valve-in-valve. Es un tema fascinante. Y en ese sentido, yo me preguntaba, si, así como nuestra conducta como intervencionistas se ve afectada tremendamente por la prótesis que tenemos delante nuestro o que tiene el paciente, me pregunto cuánto está siendo efectivamente afectada la conducta de los cirujanos en la elección de la prótesis en el momento que tienen que hacerlo frente a los distintos tipos de pacientes. Como todos sabemos, los cirujanos están yendo a válvulas biológicas por la no necesidad de la anticoagulación, y eso está determinando que estos pacientes con valve-in-valve vengan más jóvenes que los que venían antes. El concepto quirúrgico es que las válvulas duran más, pero también que si hay que operar otra vez, los pacientes se podían operar otra vez. Entonces mi pregunta es, a aquellos que hace más tiempo que están lidiando con estos pacientes, si han visto si los cirujanos e incluso la industria está teniendo un cambio en las indicaciones. No sé si se me entiende mi interrogante. Sí, perfecto, Sí. se entiende. Me gustaría que respondan algunos de los que participaron como oradores. Respuesta corta, sí. Pero bueno. Sí, la respuesta corta es sí. Yo creo que por lo menos lo que me pasa a mí con mis cirujanos es que ellos están mucho más alerta de, primero, ampliar el anillo, si no pueden ampliar el anillo, ponen válvulas sutureless, ponen mucha Intuity ahora, para mejor hemodinamia en pacientes, sobre todo con anillos chicos, y bueno, en añosos con anillos chicos directamente prefieren mandarlos a TAVI, por lo menos es lo que me pasa a mí en el hospital. Pero sí piensan en esto,
y realmente se ocupan de que si le ponen una prótesis, esta prótesis sea compatible con una TAVI en 10 años o en 7 años en la vida útil que tenga esa prótesis. ¿Cuál es la experiencia en Uruguay y en Chile? Yo coincido totalmente. Creo que sí, que los cirujanos han cambiado toda la forma de ver esta enfermedad, ¿no? Desde los propios diagnósticos, desde la presencia de síntomas o no, desde el riesgo quirúrgico, pero concretamente con el tema de tamaño de anillos, sí, ellos nos han venido a plantear, sobre todo mujeres pequeñas, que ellos imaginan que tienen anillo chico porque ellos no hacen tomografía como nosotros, desde ya se inclinan mucho a presentarnos los pacientes y ir por cirugía. Así que para mí también coincido con la experiencia de ustedes. Un poco para complementar, en Chile también el equipo quirúrgico ha ido migrando desde las prótesis mecánicas a las prótesis biológicas, y ellos tienen claramente mucha más experiencia con nosotros que con los mismatch y la evolución del deterioro precoz de esas válvulas. Y ya es muy raro caso colocar una válvula 19, una válvula 21, es muy raro caso. Están migrando también a las válvulas que están colocando a nivel supraanular, no a nivel anular, y como nos contaba Carla, digamos, las prótesis, digamos, que son quirúrgicamente autoexpandibles. Ellos también tienen una visión de eventualmente, posteriormente, implantarle una válvula percutánea a sus mismas prótesis, ¿eh? Y eso es algo que han ido cambiando en el tiempo. Y eso también, no solo en posición aórtica, sino también en posición mitral. Bien. Ángel, ¿algún comentario o pregunta? Sí, quisiera hacer una pequeña pregunta a los expositores y al panel. A la hora de analizar el escáner, es cierto que está establecido que la altura de la coronaria de 10 milímetros tiene más riesgo de oclusión de la coronaria. Quisiera preguntarle si siempre que tienen menos de 10 milímetros protegen la coronaria, prefieren un tipo de válvula sobre otra, ¿ya? Esa pregunta quería hacerle. A ver qué opinan al respecto. Aníbal, vos que tocaste el tema. Sí, me parece que es una pregunta interesante porque cuando empezó en nuestra región la historia del TAVI, la presencia de un take-off de las coronarias por debajo de 10 milímetros era prácticamente una contraindicación. Sin embargo, hoy en día sabemos que hay muchas otras variables que tomamos en cuenta, y es no solamente la altura del origen de las arterias coronarias, sino los diámetros de los senos de Valsalva, la altura de los senos de Valsalva, el diámetro de la unión sinotubular. Son muchas variables y con muchas válvulas, algunas de ellas tienen más reportes, otras menos reportes. Podría haber una altura tan baja como 4 o 5 milímetros, y si uno tiene senos amplios de buena altura, el atrapamiento o secuestro de la coronaria y del seno y el riesgo de oclusión coronaria es bajísimo. Es decir, que eso creo que como variable aislada ha perdido totalmente relevancia. Entonces, por lo tanto, por esa variable aislada no protegería una coronaria. Gracias, Aníbal. José, doctor José Álvarez. Hola, hola, bueno, fantásticas todas las presentaciones. Felicitaciones a los expositores y los casos que fueron muy, muy buenos. Retomando el tema de la protección coronaria, en pacientes en donde finalmente decidimos que hay alto riesgo de oclusión coronaria, probablemente el método más popular es la canulación de ambas coronarias durante el implante. Creo que es lo que más frecuentemente hacemos todos. Recientemente se publicó un registro que en forma retrospectiva comparó pacientes en los que habían colocado la guía solamente y la habían retirado al finalizar el procedimiento si no había oclusión coronaria, y pacientes en los cuales se avanzó hacia la colocación sistemática de un stent en el tronco de la coronaria izquierda antes de retirarse. Llamativamente, los pacientes
que tuvieron la segunda conducta, esto es la colocación sistemática del stent, tuvieron mejor evolución alejada que aquellos en los cuales se colocó una guía, de los cuales hubo un porcentaje de casi el 15% que tuvieron oclusiones tardías. Yo quería saber qué es lo que hacen la mayoría de ustedes, si se quedan tranquilos con la colocación y el retiro de la guía si es que no hay oclusión del tronco, o si sistemáticamente tienen más, están más tentados a colocar un stent en el tronco, ya sea con técnica exclusivamente ostial o de chimenea, e irse un poco más tranquilos. La trombosis alejada en estos registros del grupo con el tronco fue muy bajita, fue menor al 1%. Sí, si querés, Diego, yo puedo hacer un comentario. Nosotros en el general somos bastante de proteger las coronarias, pero para tomar la decisión, como decía bien Aníbal, no solamente nos fijamos en la altura coronaria, sino que simulamos el implante en simulación virtual. O sea, hacemos una simulación virtual, hacemos un BTC, si tenemos dudas intraimplante, antes de subir la válvula en la valvuloplastia, hacemos un ortograma, y ante todo eso tenemos la mínima duda, es más de las veces que protegemos que la que no protegemos, ¿sí? Nosotros protegemos y ponemos un balón cuando estamos casi seguros de que no va a pasar nada, ¿sí? Pero una vez que te pasa, te acordás toda la vida. Yo no tuve oclusiones coronarias, sí tuve en caso donde hubo un slow flow en el seno, que hizo que el paciente se fibrilara, fuera un cuadro que se revirtió rápidamente, pero yo lo que hice fue, mi balón lo traje al tronco, le hice un balonazo al tronco, esperamos y pasó. Una paciente también chiquitísima, japonesa, que la verdad tenía 10.2 de altura del tronco, ¿sí? Pero con senos muy chicos. Así que yo creo que uno va juntando elementos previamente en el planning para decidir si protege o no. Pero si aún tiene duda, en la valvuloplastia aórtica durante el implante puede terminar a decidir también poner una cuerda en el tronco, que no le hace mal a nadie, y una cuerda y un balón si uno quiere, para hacerlo más barato que poner un stent, como para quedarse totalmente tranquilo. Bien. Sí, el tema de poner el stent es lo que explicaba hoy la chimenea. Después el reingreso a esa coronaria es prácticamente imposible. Entonces, si uno va a poner un stent, tiene que estar absolutamente seguro que lo pone porque la valva nativa va a tapar o está tapando el osteo en esa coronaria. Si no, hay que probar primero con un balón y intentar no poner el stent, porque si no, lo condenamos al paciente a no poder ser sometido nunca más a una angioplastia coronaria. Diego. Sí, por favor. Mira, yo creo que hay que hacer, y lo que la presentación vieron claro que existen dos settings de paciente: el que tiene una válvula protésica quirúrgica, en que es uno, a decir verdad, dependiendo del tipo de válvula, etcétera, uno tiende a proteger mucho más las coronarias, hace el BTC, hace toda la evaluación, como decían, y tratamos de minimizar al máximo el riesgo. Y el otro, el setting del paciente trivalvar, llamémoslo el usual paciente con su estenosis aórtica trivalvar. En ese paciente yo creo que aún, a pesar de que no tiene mucho soporte desde el punto de vista científico, creo que el sizing balloon, entre comillas, y observar cómo es el movimiento de los velos es una buena alternativa, ya que con el balón uno está imitando el desplazamiento que va a producir esa válvula sobre estos velos, y que ellos son los que en definitiva nos pueden tapar, ¿no es cierto?, estos velos con detritus y restos de la estenosis, ¿no es cierto?, son los que nos van a tapar los ostium. Así que creo que en lo personal lo estamos haciendo mucho en nuestro grupo, que miramos en oblicuo izquierda a 30 cuadros por segundo, hacemos la inyección en el momento que está abierto los velos y podemos ver cómo se desplazan estos en relación a los ostium coronarios. Y lo otro es que, ya que hay muchos colegas que lamentablemente les ha tocado estas situaciones, también sugerir que la utilización de catéteres con side holes, y si no tienen catéter side holes, catéteres que uno puede perforar con una aguja, ¿no es cierto?,
porque ya que el mecanismo es un mecanismo de válvula que se desplaza sobre el ostium, uno, si es que no tenía previsto y no tenía en ese momento al ostium protegido con una cuerda, con una guía, como decimos aquí en Chile, uno puede avanzar este catéter con side holes y lograr a través de los side holes perfundir el ostium coronario y darle un chance tanto al paciente y por supuesto al equipo, que en ese momento uno se pone, como a todos nos ha pasado, un poco muy tenso. Gracias, Fernando. Sebastián, Llovera. Diego, muchas gracias por la invitación. Quería hacer una pregunta a la doctora Agatielo. Muy buena la presentación de Mismatch Prótesis Paciente. Quisiera saber cómo en el centro de ella evalúan o predicen la posibilidad de Mismatch Prótesis Paciente en los pacientes para TAVI. Porque sabemos que los cirujanos lo pueden predecir, ya que saben teóricamente los orificios efectivos, el área de orificio efectivo teórica de las prótesis, ya que son circulares y la calzan, la suturan. Si son supraanulares lo saben perfectamente. Nosotros, al tener un TAVI que se va a adaptar de alguna manera a nuestro anillo, tenemos que de alguna manera saber a qué área vamos a llegar, teórica, ¿no? Entonces, están utilizando rutinariamente predecir a qué orificio, a qué área de orificio efectivo vamos a llegar con el TAVI, o bueno, le hacen el TAVI sabiendo que tiene más chances de mismatch ese paciente. Es muy buena la pregunta. Yo creo que el problema no solamente es el anillo chico, sino el score de calcio o el monto de calcio que tenga esa válvula, esa válvula nativa, ¿sí? O sea, mi primer problema cuando tengo un anillo chico en una mujer aniosa es no romper el anillo. Realmente ese es mi primer problema. Y yo creo que la distribución del calcio es más o menos simétrica y no es un anillo ovoide de, por ejemplo, qué sé yo, 14 por 21, ¿sí? Que sería algo extremo. Yo en algo extremo elijo válvulas autoexpandibles supraanulares, ¿sí? Si el paciente es anioso, si el paciente tiene enfermedad coronaria conocida, intento que sean válvulas que no me enjaulen la coronaria. Si el paciente no tiene enfermedad coronaria, tiene un anillo chico, totalmente ovoide, bueno, le pongo una válvula expandible que me enjaule las coronarias y no me preocuparía tanto reacceder, ¿sí? Pero mi primer pensamiento, cuando yo me enfrento a un anillo chico con extrema calcificación, no sé, 7.000, 8.000 de score de calcio, y extremadamente ovoide, es no romper el anillo, ¿sí? Porque los que hemos tenido ruptura de anillo, la sensación más horrible que te puede pasar cuando estás haciendo un TAVI, por más que con la valvuloplastia por ahí no pasa nada, ¿sí? Porque uno dice, bueno, este paciente ya tuvo una valvuloplastia aórtica, no pasó nada. Bueno, pero con el TAVI te puede pasar. Entonces, creo que mi razonamiento es ese, no romper el anillo si es muy ovoide, tratar de ver qué score de calcio tenga, si lo puedo lo simulo, ¿sí? Hago un BTC, a ver a qué altura están las coronarias, si es bastante circular, voy a balón expandible, si es muy excéntrico, voy a autoexpandible. Gracias, Carla. Yo quería comentar una cosita, digo, a Sebastián le quería responder. Estamos muy atrasados, Marce, dale rápido. Un segundo. Yo creo que es muy difícil predecir si ese paciente con anillo chico va a tener mucho o poco prótesis mismatch. Pero sí uno puede decir que ese paciente seguramente va a tener mucha más gradiente con la cirugía que con la TAVI, porque eso nos demuestra la bibliografía, ¿no? Así que eso yo creo que hay que incorporarlo en el análisis de Harting como habíamos hablado antes, ¿no? Gracias. Pedro, comentario o consulta. El comentario que haría sería que me preocupa un poco cuando uno protege con una cuerda, con una guía, no dejar un stent colocado. Porque realmente, en el momento que se cierra la coronaria, me parece complejo poner un balón y después poner un stent, porque va a ser muy dificultoso el tránsito del stent hacia el osteo. En cambio, me parece que, o sea, puede ser muy efectivo un balón, pero después hay que sacar ese balón y colocar un stent. Y el avance anterógrado me parece muy complejo. Entonces me parece que es más práctico colocar el stent y retirar el stent y poner el stent si llegado la situación. O sea, no me gusta una oclusión coronaria trabajarla en 2 pasos. Me gusta trabajarla en un paso, que es con un stent, que seguro es un solo tiro, porque es una situación dramática y aguda. Entonces,
es un paso con el balón, después retiro el balón, se vuelve a cerrar, seguramente, y después puedo avanzar o puedo no poder avanzar el stent. Entonces, lógicamente no me gusta mucho la opción del balón, porque me parece que va a ser muy difícil el avance del stent hacia anterógradamente. En cambio, retrógradamente yo estoy seguro que lo voy a poder hacer y que va a quedar. Entonces, son muy pocos casos, son casos muy especiales, son casos de oclusión coronaria que solamente en esa condición hay que colocar un stent, son casos muy particulares, son casos muy agudos y hay que tener una solución completa. No sé, quería ver la opinión de los demás con respecto a ese punto. Gracias, Pedro. Estamos de acuerdo en el punto. Jorge, tiene la mano levantada. Sí, yo quería preguntarle al profesor Ricardo Lluera con respecto a los pacientes con disfunción de prótesis quirúrgica que por sí ya disfuncionaron porque tienen ya un mismatch. Y el paciente ya no lo quieren volver a operar y te lo derivan ya con un anillo pequeño con mismatch. ¿Qué recomendaciones usted podría darnos, digamos, para tratar de reducir ese mismatch en estos pacientes? Mira, te soy sincero, no tengo mayor experiencia en el manejo de valve-in-valve. Sinceramente, nuestro grupo no tiene mayor experiencia como para decirte qué hago rutinariamente, ¿no? Es obvio que en estos pacientes una autoexpandible es la que mejor funciona, pero no te digo, yo creo que esa pregunta más bien Carla Artelo te la va a plantear, te la va a contestar mejor que yo. Yo creo, valve-in-valve en un anillo chico disfuncionante, primero hay que ver si esa válvula, si es una bioprótesis que se pueda romper, ¿sí? Hacer un cracking del anillo. Sí, una supraanular, seguramente. Y simular si es compatible, ¿sí? Simular si se puede, ¿sí? Que nuestra prótesis biológica sea compatible con alguna de las TAVI que tenemos. Nosotros hemos tenido prótesis que no estaban en el APP de valve-in-valve, y uno tiene que ponerse creativo, porque son prótesis made in Argentina o made in Latinoamérica, y no están en el APP. Entonces uno tiene que ir al distribuidor que te dé la prótesis, simular el implante tipo tubo, ver cómo queda, que no te quede la TAVI toda arrugada, porque un problema es que te quede la TAVI toda arrugada si no se puede craquear esa bioprótesis. O sea, es realmente muy artesanal. Lucas, por favor. Bueno, ante todo felicitar a los disertantes, excelentes las presentaciones. Yo no voy tanto a la cuestión técnica, sino es una pregunta media abierta a todos, si no consideran que en esta cuestión del mismatch no estamos siendo demasiado exigentes con la técnica del tratamiento, debido a que hay una realidad, estos pacientes ya vienen con un mismatch previo sin haber sido tocados. El mismatch, está claro, ya lo dijeron los disertantes, la cirugía no lo puede resolver, y todos hemos visto que, bueno, los cirujanos cuando hacen una ampliación del anillo también tienen un riesgo de oclusión coronaria. Si no será que también tendremos que adaptarnos a estas cuestiones del mismatch en anillos pequeños, como nos fuimos adaptando a los endolic tipo 1 residuales en las endoprótesis aórticas abdominales. Sí, hay una pregunta también del público, de la doctora Vidal Lynch, respecto al cracking. Y para completar lo que decía Carla, no todas las válvulas se pueden craquear y no cualquiera puede craquear. O sea, tiene que ser alguien que haya tenido cierta experiencia en valve-in-valve, que tenga cierta experiencia en TAVI. No es para cualquiera el cracking, ¿sí? Porque esa sensación y el ruido que hace el anillo cuando se rompe y la sensación de que vas inflando a poquito hasta que se rompe realmente el anillo, no es para cualquiera, sobre todo para el manejo de la posible complicación. Y de acuerdo, Lucas, con vos, pero el tema es que también tenemos, como decía Carla, mismatch en anillo nativo. Y ese es el que tenemos que tratar de que quede muy, muy bien, porque el mismatch en un anillo de una válvula aórtica previa quirúrgica, nunca vamos a lograr un excelente resultado si nada craqueamos, ¿sí? Yo no sé, última pregunta, por favor, y ya estamos recontrapasados. ¿Cuál sería el gradiente que ustedes tolerarían en un mismatch de una valve-in-valve y de una válvula nativa? ¿A dónde vos decís, este paciente lo craqueo sí o sí, porque me quedo con X gradiente, y el nativo
hasta acá sigo posdilatando y corto. Yo me guiaría con el eco. Primero de haberlo planeado Sí, y después con el eco, eco. pero ¿qué gradiente? Digo, vos pusiste la válvula, un valve igual, te queda un gradiente de 50, ¿lo No. dejás? ¿Lo craqueás? No, sí. Lo Yo creo craqueás. que uno puede estar conforme con 15, 20 de gradiente en un balimbal, es un buen gradiente. En ese contexto salieron las últimas recomendaciones BARC de tolerancia post-implante de válvula y seguimiento. Hablan de menos de 20. Bien. Y en nativa lo mismo. En nativa menos todavía uno debería tolerar. Menos. Y el seguimiento no tiene que aumentar más de 10 milímetros de mercurio en cada control ecográfico. Sí, yo creo que en esos pacientes de anillos pequeños hay que ser muy estricto en el seguimiento, porque el hecho de que te aumente 2 o 3 milímetros de gradiente ya te puede dar la pauta de que está empezando a crecer el prótesis mismatch. Bien, vamos recontrapasados. Yo les quiero agradecer a todos su tiempo, su participación. Me parece que fue una mesa muy instructiva, charlas bárbaras, casos muy interesantes. Y bueno, la posibilidad de reunirnos y vernos las caras otra vez. Muchísimas gracias a Medtronic, repito, por el soporte de siempre. Y los esperamos en Solasi, del 2 al 6 de agosto, virtual en esta oportunidad. Y esperemos el año que viene poder juntarnos. Muchas gracias. Que tengan Chau. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.